¿Qué crees que estás haciendo, Ruth? La voz de Graham Whitmore quebró el aire matutino, fría como la escarcha en las puertas de hierro. Ruth se estremeció. La joven se quedó paralizada, con las manos aún agarrando una hogaza de pan humeante. Justo al otro lado de la puerta, un niño frágil con ropas andrajosas temblaba, con las manitas extendidas. Señor, tartamudeó Ruth, intentando serenar la voz. Solo es un niño hambriento. Me callo. Graham la interrumpió, caminando hacia ellos. Sus zapatos lustrados golpeaban la piedra cubierta de escarcha, cada paso resonando en el aire gélido. ¿Cuántas veces te lo he advertido? Dale un paso a un mendigo, y mañana una docena más estarán apiñadas en esta puerta. El niño retrocedió, agarrando la hogaza contra su pecho como si fuera un tesoro, listo para huir. Ruth cayó de rodillas, bloqueándolo, con la voz temblorosa de urgencia. Por favor, señor, no. Es solo un niño. Se muere de hambre. Solo es una hogaza. Una hogaza. Graham escupió las palabras, sus ojos gris acero brillando con sospecha. Un acto de misericordia, y mañana 10 más estarán esperando aquí. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Ruth? Estás invitando problemas a mi casa. Ruth agarró los dedos helados del niño, sintiendo los huesos afilados bajo su piel. Sintió una opresión en el pecho. Puedes decirme que estoy equivocado si quieres, pero al menos come esta noche. Míralo. Está temblando. Por un breve instante, Graham vaciló, su mirada fija en los niños desde la distancia. Un destello de algo extraño, inquietante, familiar, estalló en su pecho. Negó con la cabeza violentamente, apagándolo, dejando solo una ira creciente. Por primera vez, Ruth levantó la barbilla y lo miró a los ojos. Puedes despedirme si quieres, pero no me quedaré de brazos cruzados viendo morir de hambre a un niño. El aire se tensó, como un anillo de arpón a punto de romperse. La respiración entrecortada de Ruth se mezclaba con las blancas bocanadas de aire helado del chico. Desde la entrada, los faros del Rolls Royce aún brillaban, proyectando la imponente sombra de Graham sobre la escena, un multimillonario intocable enfrascado en una batalla de voluntad contra una sirvienta. El chico dudó y luego retrocedió. Sus ojos claros brillaron con algo tácito mientras se detenían en Ruth, como si ella fuera su único refugio. Entonces, haciendo una profunda reverencia, agarró el pan y salió disparado hacia la escarcha. ¿Lo ves?, rugió Graham, señalando con el dedo la verja. Hot, con la voz destilando desdén. Acabas de dejar que un extraño explore esta casa. Si mañana vienen ladrones, la culpa será tuya. Ruth permaneció inmóvil, en silencio, pero en sus ojos ardía un acero sereno. En ese instante supo que había comenzado una batalla entre la compasión y el prejuicio, entre la humanidad y la fría crueldad del miedo. Padre, ¿por qué?, susurró Daniel, con la frente pegada al cristal escarchado. Desde el segundo piso, el chico de 13 años lo veía todo. Ruth, la única amiga en la que podía confiar en aquella fría y cavernosa mansión, estaba arrodillada, ofreciendo una hogaza de pan a un desconocido harapiento. Y entonces su padre, Graham Whitmore, estalló en furia. Una tormenta tan feroz que parecía aplastar el mismísimo aire invernal. A Daniel se le encogió el corazón. La imagen del chico se le quedó grabada en la memoria. Esos ojos aterrorizados pero brillantes. Esas manos delgadas que temblaban al apretar la hogaza contra el pecho. Lo había visto antes. Sí, en las calles cercanas a su escuela. Ese día, en el coche con el conductor, Daniel había mirado por la ventanilla a los niños que se abalanzaban sobre las bolsas de ropa donada. Entre la multitud gris y sin rostro, este chico había destacado por sus ojos luminosos. Y ahora esa misma mirada volvía a arder, justo a las puertas de su casa. Pero lo que más inquietaba a Daniel no era el recuerdo. Era el rostro del chico en sí. La forma de sus pómulos, la línea de su nariz, incluso la sutil arruga en la comisura de sus ojos.
Todo recordaba a su padre. Y, de forma inquietante, había un destello de sí mismo en esa frágil mirada. No, no puede ser, murmuró Daniel, apretando los dedos contra el marco de la ventana. ¿Por qué su padre había estallado de tanta rabia por una sola hogaza de pan? ¿Por qué mirar a este chico le había apuñalado el corazón con tanta familiaridad? En lo más profundo de su ser, una fibra se había pulsado, vibrando con la certeza de que un terrible secreto yacía enterrado en la familia Whitmore. El viento aullaba entre los árboles, azotando los altos ventanales de la mansión Whitmore. Esa noche, la ventisca azotó Greenwich como si quisiera destrozar la ciudad entera. Ruth se tambaleó hacia atrás desde el mercado, apretando la bolsa de la compra contra el pecho. La nieve se acumulaba hasta sus tobillos y el frío se le clavaba en la piel como cuchillas. Por favor, un poquito más, susurró, inclinando la cabeza. Pero al llegar a las puertas de hierro dorado, sus ojos se congelaron en una pequeña figura acurrucada junto a la valla. ¡Dios mío! Ruth se abalanzó. La nieve se había acumulado densamente sobre el pelo enredado del niño. Era el mismo niño de días atrás. Su pequeño cuerpo se estremecía violentamente, con los brazos alrededor de su estómago vacío, los labios azulados, cada tos lo desgarraba como cuchillos. No cierres los ojos, cariño. Quédate conmigo. Ruth se arrodilló, se arrancó el chal de lana y lo envolvió alrededor de su cuerpo congelado. Lo abrazó, sintiendo cada respiración débil e irregular. No morirás aquí. Agárrate. Te llevaré dentro. Sin dudarlo, Ruth irrumpió por la puerta de la cocina. El calor de la chimenea los inundó. Sentó al niño en una silla junto al fuego, frotándose las manitas con desesperación. Bebe un poco de agua, por favor. Mantén los ojos abiertos, suplicó. En ese momento, clac. La puerta se abrió de golpe. Graham Whitmore entró, con su largo abrigo aún oliendo a vino y los zapatos cubiertos de nieve. Sus ojos clavados en la escena que tenía delante. Su criada acunando a un niño sucio en el corazón de su impecable cocina. ¿Qué es esto?, gritó Ruth con voz grave y aguda. Luego tronó. Ruth, ¿cómo te atreves a traer a un extraño a mi casa? Ruth levantó la vista, con la cara empapada de sudor y lágrimas. Señor Whitmore, arde de fiebre. Morirás si callas. Graham se abalanzó sobre él, con los ojos encendidos. ¿Quieres arruinar a esta familia? ¿Cuántas veces te lo he advertido? No se permiten mendigos aquí. Pero es solo un niño, gritó Ruth con la voz quebrada. ¿No lo ves? Está helado. Apenas respira. Fuera. Ladró Graham, señalando la puerta. Sáquenlo ya. La habitación se tensó como un torno. La luz del fuego titiló sobre los labios azules del chico. Ruth lo abrazó con más fuerza, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Te lo ruego. Este no es tu enemigo. Es solo una vida frágil. Basta, Ruth. Has cruzado la línea. Y entonces, padre, para. Un grito resonó desde el pasillo. Daniel irrumpió con el corazón palpitante. Se arrodilló junto a Ruth, abrazando al chico tembloroso. No lo eches, dijo Daniel con voz entrecortada. Creo que es mi hermano. La habitación se estremeció con esas palabras. Graham se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. En la mano de Daniel había un sobre arrugado. Lo sostuvo en alto, con los ojos llenos de lágrimas. Encontré esto. Las fotos. Padre, mira. Las manos de Graham temblaron al tomarlas. Bajo la luz dorada de la cocina, el rostro del chico estaba despejado. Los ojos profundos, la nariz afilada, las orejas curvas, un reflejo de la juventud de Graham. La cocina se sumió en un silencio sepulcral. Incluso la tormenta exterior pareció detenerse ante esta verdad innegable. Ruth sollozó. Daniel se aferró al chico como si protegiera a un pedazo de su propia sangre, y Graham Whitmore, el hombre que se creía dueño de todo dentro de estas paredes,
se quedó paralizado, porque ante él yacía una verdad que ya no podía negar. Resultó que unos días antes, Daniel había escuchado una llamada telefónica de su padre. Desde detrás de la pesada puerta del estudio, la voz de Graham transmitía una tensión aguda mientras hablaba con un amigo cercano. Insistió en un viejo asunto que ya se había resuelto por completo, algo que nunca debía resurgir si la reputación de la familia Whitmore quería permanecer intachable. La curiosidad ardía en Daniel. Cuando su padre no estaba, se deslizó silenciosamente al estudio. Un rayo de luz pálida caía sobre el enorme escritorio de ébano donde un sobre desgastado yacía olvidado en un cajón. Con manos temblorosas, Daniel lo abrió. Dentro había fotografías descoloridas. Una hermosa mujer de ojos tiernos sostenía a un bebé en brazos. Daniel se quedó paralizado. La mirada del bebé le resultaba penetrantemente familiar. Esos mismos ojos luminosos del niño harapiento de la puerta y la misma mirada gris acero que habitaba en su padre. Su corazón latía furiosamente. Metió el sobre en su abrigo. Manos temblorosas ante la idea de ser atrapado. Un oscuro secreto enterrado durante años estaba volviendo a la superficie. Y en la mente de Daniel, solo Ruth podía ser la clave para descifrar la verdad. No, no puede ser. La voz de Graham se quebró, áspera y cortante, como una cuchilla sin filo que le desgarrara la garganta. Sus manos temblorosas hojearon las fotografías que Daniel había traído. Una hermosa mujer, su dulce sonrisa congelada en el tiempo, acunando a un recién nacido. Y de repente, como una tormenta que le desgarraba el pecho, todo volvió de golpe. Los años imprudentes de la juventud, un amor enterrado y la despiadada decisión que una vez tomó para proteger el apellido Whitmore. Padre, dilo. Daniel tenía los puños apretados, los ojos enrojecidos. ¿Lo es? ¿Es tu hijo? A su lado, Ruth se arrodillaba en el suelo, todavía acunando al niño febril, con la mirada clavada en la de Graham, mitad furia, mitad súplica. Les debes la verdad. No a mí, sino a estos niños. Graham retrocedió un paso, tambaleándose, como aplastado por un peso invisible. Su reputación, el imperio Whitmore, el deslumbrante mundo de la alta sociedad, todo se derrumbaba como muros de hierro. Sin embargo, los ojos ardientes de Daniel, el feroz desafío de Ruth y la frágil mirada suplicante del niño finalmente atravesaron todas sus defensas. Se desplomó en una silla, con los hombros temblorosos. Sí, es mi hijo. El aire se quebró. Daniel jadeó, abrazando al niño. Ruth cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron a raudales. Dolor y alivio se entrelazaban. En aquel entonces, susurró Graham, con la voz impregnada de vergüenza. Mi familia me obligó a cortar lazos. Fui un cobarde. Los dejé a ambos atrás. Su madre enfermó gravemente. Y ella se fue. Hundió la cabeza entre las manos, con los dedos clavándose en el cráneo. Creí que estaba enterrado para siempre. Nunca imaginé que el niño sobreviviría solo para terminar aquí, en mi puerta. No es casualidad, señor. Ruth alzó su rostro surcado de lágrimas, con la voz agudizada por la convicción. Lo pusieron en tu puerta para recordarte que los pecados no se pueden enterrar, y que ningún niño debería ser obligado a pagar por los errores de los adultos. Daniel rompió a sollozar, abrazando a Ruth y al niño. No me importa el apellido Whitmore, padre. Solo quiero que viva. Vive como parte de esta familia. La mano de Graham tembló al posarse sobre el hombro de Daniel, con la mirada fija en el niño. El cabello desordenado, las mejillas manchadas de tierra y unos rasgos que reflejaban los suyos. En ese rostro frágil, Graham se vio a sí mismo a los 12 años, un niño abandonado en una casa fría, hambriento de calor que nunca llegaba. Nadie puede saberlo, dijo Graham finalmente, con la voz grave como un veredicto. Si se filtra la noticia, el apellido Whitmore estará perdido. Lo mantendré aquí, pero Ruth, tú lo cuidarás. Aparte de nosotros tres, nadie debe saber la verdad.
¿Quieres decir? Los ojos de Ruth se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Quieres mantenerlo oculto como una sombra? Merece vivir, no esconderse de la vergüenza. Esta es la única manera. El tono de Graham volvió a ser gélido. Yo me encargaré, pero el mundo, la familia, nunca debe saberlo. ¿Entiendes? Ruth bajó la cabeza, abrazando al niño con fuerza. Sus lágrimas cayeron sobre su pálido rostro. En su corazón, lo sabía. Desde ese momento, su destino estaba ligado al de él, sellado por un secreto cuyo costo ninguno de ellos podía medir aún. El fuego crepitaba, las sombras saltaban contra las paredes de mármol. Una familia fracturada, un secreto resucitado y una decisión que lo cambiaría todo. Al fondo del pasillo, en una pequeña habitación de servicio, Ruth depositó al niño sobre una colcha desgastada. Su rostro aún mostraba el tenue vestigio del invierno. Al caer la noche y la mansión se aquietó bajo el silencio del frío, Ruth se sentó junto a su cama. Su frágil mano golpeó suavemente su pecho mientras cantó, con voz suave y temblorosa. Duerme, mi querido hijo. Mañana llegará un amanecer más brillante. Era la misma canción de cuna que le cantó a su propio hijo años atrás, antes de perderlo por una enfermedad que jamás pudo permitirse curar. Cada nota le abría el corazón y las lágrimas resbalaban por sus mejillas como vidrio fundido. Una gota de su dolor cayó sobre la piel agrietada del niño. Él se movió, con las pestañas aleteando, su pequeña mano aferrándose al dedo de ella como si temiera perder el único calor que le quedaba. Ruth se mordió el labio, su voz quebrándose en sollozos al oír la canción de cuna. Duerme bien, sueña dulcemente. Mamá está aquí a tu lado. La luz de la luna se derramaba por la ventana, iluminando la tierna imagen. Una mujer solitaria cantándole al hijo de otra, pero con todo el amor de una madre que una vez lo perdió todo. Pero los secretos son difíciles de guardar cuando siempre hay ojos esperando la oportunidad de atacar. El rumor detonó como una bomba en la alta sociedad de Greenwich. En cuestión de días, en cada fiesta, en cada club, susurraban lo mismo. Graham Whitmore, hijo ilegítimo. Tons meneó la cabeza y el nombre de Ruth Johnson se convirtió en el centro de chismes venenosos. Es astuta, aprovechándose del corazón blando del señor Whitmore. Ese chico, obviamente solo una herramienta para exprimir dinero. ¡Qué desgracia para el apellido Whitmore! En el centro de la oscura ola se sentaba Richard Whitmore, medio hermano de Graham, sonriendo con sorna. Había esperado este día. En su despacho privado, con los brazos cruzados, frente a un puñado de reporteros amistosos, su voz destilaba veneno. Sí, lo diré sin rodeos. Ese hijo bastardo no tiene derecho a entrar en la casa de los Whitmore. Y Ruth Johnson, una criada de color que lo acunaba en secreto en la cocina. Si eso no es una conspiración, ¿por qué correr riesgos tan imprudentes? Sus palabras corrieron como la pólvora, los titulares las distorsionaron aún más. Los medios de comunicación insinuaron. El público avivó las llamas. Pronto Ruth caminó por los mercados bajo escaleras penetrantes, susurros cortándola como cuchillos. ¿Quién se cree que es? Conspirando para el látigo. Más fortuna. Cabizbajo. Ruth pasó por los pasillos fríos. La anciana que una vez le vendió verduras se dio la vuelta. Los vecinos que antes sonreían ahora la evitaban. Incluso la comunidad negra, de la que Ruth creía que la protegería, cerró sus puertas, creyendo el veneno de las mentiras de Richard. Dentro de la mansión, Graham permaneció en silencio. No negó los rumores ni habló para defenderla. Su silencio fue una segunda cuchillada que se clavó en el pecho de Ruth. Esa noche, Ruth se sentó sola en la cocina, con los ojos hinchados y rojos. La puerta se abrió con un crujido. Daniel estaba allí, de 13 años, pero sus ojos ardían con una madurez y una determinación mucho más allá de su edad. Daniel. La voz de Ruth se quebró. Se acercó, con los puños apretados. Estoy contigo y con él. Detrás de ellos,
apareció Graham, su sombra oscura y pesada. ¿Qué están haciendo ustedes dos? El aire se densificó. Daniel se giró, protegiendo a Ruth y al niño que estaba detrás de él, enfrentándose a su padre de frente. Lo sé todo, padre, declaró Daniel con voz firme. Sé lo que Richard está haciendo, y no lo dejaré. Destruir a Ruth o a mi hermano. Graham frunció el ceño con un tono frío. Daniel, eres demasiado joven para entender asuntos de adultos. No, padre. Daniel lo interrumpió, con la voz clara. Soy lo suficientemente mayor para distinguir el bien del mal. El silencio cayó como un sudario. Ruth miró a Daniel. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. En ese instante supo que ya no era solo el niño al que una vez consolaba por la noche. Se había convertido en algo más grande, la única luz que atravesaba una oscuridad sofocante. Y entonces Daniel habló de Richard, de las sombras que él y Ruth habían seguido, de las grietas que habían descubierto en los planes del hombre que buscaba separarlos. El pasillo resplandecía con los flashes de las cámaras. Richard Whitmore había dado una conferencia de prensa dentro de la mansión, y la sala estaba repleta de reporteros. Los micrófonos se disparaban como flechas, con preguntas agudas e implacables, dirigidas directamente a Ruth. ¿Sabías de este plan? ¿Estás conspirando con el chico para vaciar la fortuna de los Whitmore? Ruth se quedó paralizada, con las manos temblando, con los labios apretados. Las acusaciones llovieron como martillazos. Por un fugaz instante, la desesperación se reflejó en sus ojos. De repente, basta. La voz de Daniel resonó, joven pero firme. Las cabezas se giraron rápidamente. De entre la multitud, emergió, agarrando a su hermano menor con un brazo y sosteniendo en alto un sobre desgastado. El hijo del multimillonario, un reportero jadeó. Las cámaras estallaron en furiosos clics. Daniel permaneció bajo las luces cegadoras, con los ojos encendidos. Esta es la verdad. Una carta de la madre de mi hermano encontrada en la casa en ruinas donde vivió y murió. Nunca recibió el apoyo que le envió mi padre. ¿Por qué? Porque Richard contrató a un intermediario que robó cada aroma. Una ola de murmullos recorrió el pasillo. Daniel desdobló la carta, con la voz firme pero desgarrada por la emoción. En su carta, escribió, no quiero que mi hijo sea una carga. Ojalá pudiera vivir, aunque yo no pueda. Murió en la pobreza mientras mi hermano casi muere congelado en nuestras puertas. Si no fuera por Ruth, no estaría vivo hoy. El brazo de Daniel se apretó alrededor de los hombros del niño mientras éste alzaba la cabeza. Ella no es una traidora. Ella es quien salvó a esta familia de la verdadera desgracia. Abandonando nuestra propia sangre, dejando que la cobardía y la avaricia nos cegaran a la humanidad. El silencio cayó como una cortina. Todas las cámaras se volvieron hacia Richard, con el rostro pálido. Graham se puso de pie lentamente. Miró a su hijo, a Ruth, luego al niño cuyos ojos reflejaban los suyos. En la mirada de Graham, algo se rompió. Orgullo, negación, hasta que solo quedó el remordimiento, tembloroso y crudo. Por primera vez en años, Graham Whitmore comprendió. El honor nunca estuvo en el nombre Whitmore. Solo vivía en cómo eligió enfrentar la verdad. Las cámaras destellaron en ráfagas rápidas. La sala quedó en completo silencio cuando Graham Whitmore cayó repentinamente de rodillas en el podio de prensa. El hombre más poderoso de Greenwich abrazó a su hijo perdido hacía mucho tiempo, con un sollozo ahogado escapando de su garganta. Lo siento. Todos estos años dejé que el prejuicio y el miedo me cegaran. Las lágrimas corrían por su rostro, no por vergüenza, sino porque por primera vez comprendía. La riqueza y la reputación jamás podrían rescatar un corazón atado a la oscuridad. Se giró hacia Ruth, con los ojos rojos e hinchados. Lo siento, Ruth. Perdón por hacerte cargar con el peso de mis pecados. Ruth inclinó la cabeza con dulzura, abrazando al frágil niño contra su pecho. En ese momento,
Las heridas que parecían imposibles de sanar finalmente sintieron calor. Al día siguiente, la familia Whitmore le ofreció a Ruth una fortuna y agradecimiento. Pero, para sorpresa de todos, ella solo sonrió suavemente, con voz tranquila pero firme. No quiero dinero. Solo quiero que este niño crezca rodeado del amor de su propia sangre. Eso es suficiente. Desde ese día, Ruth ya no era una criada despreciable, sino un miembro respetado de la casa Whitmore. Madre, Ruth. Las tiernas voces de dos niños resonaron por la mansión. Sus palabras le llenaron los ojos de lágrimas, que caían de alegría. Daniel redescubrió su sonrisa inocente, y su hermano menor, por primera vez, aprendió lo que era un verdadero hogar. Al caer la tarde, los dos chicos estaban sentados juntos en las escaleras de la mansión, partiendo una hogaza de pan que Ruth acababa de traer. Sus risas resonaban bajo el dorado resplandor del atardecer. Desde la distancia, Ruth permanecía en silencio, con una sonrisa apacible que suavizaba su rostro. Nunca dejes que los prejuicios nos cieguen ante la verdad de la humanidad. La historia se cerró allí, como una larga herida por fin curada, dejando tras de sí una calidez que perduró en los corazones de todos los que la presenciaron.